Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 29 de octubre del 2019 y esta es la transmisión número 60 ya del contenido informativo Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a su disposición para que ustedes hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la agenda nacional. Buenas noches, María Bonita, Luz Arendi Alcántara, que se incorporan a la transmisión desde el inicio. Gracias por acompañarnos. Saludos, Clara Cruz Fernández, Ángeles Dávalos, Luz Arendi Alcántara. Muy buenas noches a todas y todos que, como siempre, nos regalan el amable favor de su presencia. Vamos iniciando ya esta transmisión. Muy buenas noches a todas, a todos quienes se incorporan. Maestro José Luis Contreras, muy buenas noches. Nuevamente Ángeles Dávalos, María Bonita, gracias por acompañarnos. Esperemos que se sigan incorporando en el transcurso de la transmisión. Decíamos, hoy, 29 de octubre, tenemos como de costumbre contenidos importantes para comentar con ustedes y que son puestos a su disposición para que hagan un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes que acontecen en nuestro país. El primer contenido etiquetado con el hashtag No Más Armas es un contenido que vamos a comentar con ustedes a propósito de los acontecimientos la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, que nuevamente traen a la palestra de pues el análisis de los acontecimientos en nuestro país, un tema fuerte, un tema grave que nos ha venido aquejando, desde hace varios años, como es el tema del narcotráfico y desde luego la violencia resultante de la cuestión del tráfico de armas como un elemento que sale a la luz después pues del arsenal nuevamente mostrado por el crimen organizado en nuestro país, que evidentemente pues sigue alimentándose de este tráfico ilegal desde los Estados Unidos y que pues muestra una de sus caras más violentas y más preocupantes para un país como el nuestro. Vamos a comentar al respecto porque este es un asunto de la mayor relevancia y que ocupa en esta nueva estrategia de combate al crimen organizado por el gobierno federal actual en nuestro país, además del tema del combate el tráfico ilegal de armas, el combate, por supuesto, a la desigualdad social a través de programas que generen oportunidades para estos sectores marginados que muchas veces son presa fácil del crimen organizado y desde luego el tema de la prevención de adicciones. En ese sentido, el siguiente contenido que vamos a comentar con ustedes, etiquetado precisamente con el hashtag contra las adicciones, y es que el día de hoy el gobierno federal ha anunciado su estrategia para la prevención del consumo de drogas en jóvenes. Incluso se ha anunciado que habrá una agenda prioritaria en los medios de comunicación. Los mensajes del gobierno federal estarán dirigidos a difundir la estrategia, a sensibilizar a los jóvenes de nuestro país sobre los riesgos, las graves consecuencias a la salud y a el entorno familiar, el entorno social en el que se envuelven, que tiene, por supuesto, el consumo de la droga. Continuamos con el contenido hashtag México crecimiento estable. Esta nota la recuperamos, más adelante vamos a comentar el periódico La Jornada, y es una entrevista que se hace a un alto directivo del Banco Banorte. ¿Cuáles son las expectativas que esta entidad financiera tiene respecto a la estrategia económica, la política económica del actual gobierno y en el corto plazo las expectativas de crecimiento, así como la participación de esta entidad financiera en proyectos estratégicos como el caso de los proyectos de infraestructura? Ya el presidente de la República ha comentado sobre los 4 motores de la economía nacional que están activándose. Por un lado, la economía popular,
por otro lado, la inversión extranjera que ha llegado como nunca a nuestro país, la inversión en infraestructura y desde luego la inversión de empresarios, de inversionistas nacionales. Entonces, por ahí vamos a estar comentando, amigas y amigos, y finalmente un contenido etiquetado de manera doble. Por un lado con el hashtag basta de parásitos y por otro lado con el hashtag revocación de mandato. Y es que hoy en el Congreso mexicano se aprobó finalmente la revocación de mandato, esta figura legal que apunta a ser uno de los legados más importantes del actual gobierno federal, que fue una promesa del presidente en campaña y que hoy se cristaliza como una alternativa para que el pueblo de México ejerza su poder a través de las urnas, decidiendo no solo quién gobierna el país, sino quién puede continuar y quién no puede continuar, en este caso por sus resultados, por su desempeño en el ejercicio del poder presidencial. Vamos a ver qué ocurre en las entidades federativas con el tema de los gobernadores y desde luego también los legisladores que deberían de ser sometidos a esta figura de recomendación de revocación de mandato. Pues vamos a comentar también al respecto. Y por otro lado, el hashtag basta de parásitos es que hoy también se discutió en el Congreso mexicano el tema de la reducción del presupuesto a los partidos. Sabemos que los partidos han sido entidades que absorben sistemáticamente cada vez más recursos del presupuesto público y con, en la mayoría de los casos, malos resultados, desvío de recursos, corrupción, inyección de estos recursos públicos para fines verdaderamente deleznables. Vamos a comentar también al respecto y por supuesto el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial. Pues bueno, amigas y amigos, esto es lo que tenemos para comentar con ustedes el día de hoy y comenzamos. El primer contenido lo recuperamos del portal de noticias digital, que es un contenido fusionado y que es del portal digital Revolución 3.0, publicado el 26 de octubre y que está firmado por la redacción del portal. Dice así la nota: las pistas sobre las consecuencias del tráfico de armas permitido por Calderón y Peña Nieto. Una de estas evidencias o el resultado de esta herencia lo vimos precisamente la semana pasada en los acontecimientos violentos en Culiacán, Sinaloa. En 2014, la organización Desarma México presentó una denuncia contra funcionarios del sexenio de Felipe Calderón por su responsabilidad y complicidad en el tráfico de armas realizados entre 2006 y 2011, comenzado desde el gobierno de Vicente Fox y extendidos durante la administración de Felipe Calderón. Bajo el operativo denominado Receptor Abierto se permitió la entrada ilegal de armas a México, lo que ocasionó que los homicidios dolosos se duplicaran en el periodo más violento al pasar de 11.806 en 2006 a 32.852 en 2011. En los siguientes años el delito disminuyó, pero a partir de 2014 con Enrique Peña Nieto repuntó nuevamente, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante los 3 años más violentos de la denominada guerra contra el narcotráfico, aumentaron también en 44% el mayor pico en 2011. A partir de 2010, México se colocó en uno de los países con la tasa más alta de homicidios por arma de fuego, 20 casos por cada 100,000 habitantes, y entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Guerrero superaron por mucho la tasa promedio. Según información de la Sedena, desde 2006, el primer año de Felipe Calderón, más de 20,000 armas de fuego adquiridas por la Policía Federal y policías estatales se extraviaron o fueron robadas, y de estas aproximadamente 7,000 armas fueron reportadas como desaparecidas tan solo en el Estado de México y en la capital del país. Cabe mencionar que las armas importadas desde Estados Unidos han servido para cometer algunas de las peores violaciones de derechos humanos en México durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En el caso de la policía de Veracruz, por ejemplo, responsable de al menos 15 asesinatos a manos de
escuadrones de la muerte desde 2013. Se han adquirido 674 armas de fuego exportadas por 3 compañías de Estados Unidos, Colt, Bushmaster y Combinet Systems, con base en informes, lo anterior con base en informes de la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana. Asimismo, la Sedena dio a conocer que la policía local de Iguala Guerrero, que en septiembre de 2014 atacó a 43 estudiantes de Ayotzinapa, estaba armada con rifles AR-6530, variante de los AR-15, legalmente embarcados y comercializados por la empresa Colt, según consta en actas judiciales. De acuerdo con una base de datos de armas de fuego vendidas legalmente en Estados Unidos que habían sido recuperadas en México, creada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, entre 2006 y 2010, 2.921 armas de fuego vendidas y recuperadas entre diciembre, fueron vendidas y recuperadas entre diciembre de 2006 y 2010 respectivamente. De estas armas, la mayoría fueron recuperadas en Tamaulipas, 639 armas, Sonora 521, Nuevo León se encontraron 206, Ciudad de México 163, en Sinaloa 153 y Chihuahua 119 armas, y casi la mitad, el 46.8%, fueron recuperadas en solo 3 estados que también tienen altas tasas de homicidios con armas de fuego. Más de la mitad de las armas adquiridas legalmente y más tarde traficadas de manera ilegal a México son fusiles 1.705 y pistolas 589. Finalmente, se estima que desde Estados Unidos entran diariamente a nuestro país 580 armas de manera ilegal, es decir, que anualmente tenemos un promedio de 230,000 armas de fuego que entran ilegalmente a nuestro país. Y ahí lo tienen, amigas y amigos, el poderío de los cuerpos delictivos del crimen organizado, pues es imparable, tienen recursos financieros a manos llenas, y estos pues son utilizados, entre otras cosas, para comprar armamento en el vecino país del norte. Allá es legal comprar armamento incluso de alto calibre, y después es ingresado de manera ilegal con la complicidad de autoridades estadounidenses, y desde luego también seguramente en el tema de las aduanas hay temas que corregir todavía, porque están ingresando diariamente estas armas, y esto a la postre se está traduciendo en vidas, en violencia y desde luego en episodios como los que fuimos testigos la semana pasada. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos. Por eso, cuando se anunció, por ejemplo, el tema de las negociaciones por el tráfico, el proceso migratorio de centroamericanos a Estados Unidos a través de nuestro territorio, uno de los temas que se puso sobre la mesa de discusión por parte del gobierno mexicano fue la cuestión del tráfico de armas. Esta situación volvió a salir a la luz la semana pasada, y es por ello que el lunes de la semana pasada el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que se sostuvo una relación con el embajador de los Estados Unidos, Christopher Landau, y otros funcionarios para solicitar que se tomen las medidas necesarias para frenar el tráfico ilegal de armas a nuestro país. Precisó que el tráfico ilícito de armas determina la capacidad de fuego del adversario, de las instituciones responsables de seguridad pública en México, y por lo tanto es la contribución más importante que Estados Unidos pudiera hacer, no necesariamente en el sentido de que le den al gobierno mexicano armas o helicópteros, sino que se detenga ya el tráfico de armas ilegal a nuestro país. No olvidemos, decíamos, que Estados Unidos es uno de los principales productores de armas en el mundo, y su ingreso económico pues es altamente significativo por esta materia, pero en su país es legal, en nuestro país es ilegal el uso de armas de alto calibre exclusivas del ejército. Por ahí en la semana un analista geopolítico de la mayor relevancia, como es el caso de Alfredo Jalife, decía, entre otras cosas, además de considerar que hubo un complot entre el gobierno estatal de Sinaloa y la DEA,
este organismo especializado en el tráfico de drogas de los Estados Unidos, con las reuniones que previo a los acontecimientos de la semana pasada se dieron en nuestro país. Decía, además de existir desde su perspectiva un complot orquestado por la DEA, el gobierno estatal de Sinaloa y los Estados Unidos para este operativo fallido que se dio en Sinaloa, también habló de que estima que el crimen organizado en nuestro país cuenta con misiles. 2 de estos misiles ya fueron utilizados cuando se derribó el avión que transportaba el exsecretario de Gobernación Juan Camilo Muriño y después Francisco Blake Mora, pero dice que todavía en su arsenal el crimen organizado cuenta con al menos 4 misiles de largo alcance. De ese tamaño es el contubernio entre el crimen organizado y el tráfico ilegal de armas que pasan de Estados Unidos a nuestro país. Imagínense ustedes quiénes les están vendiendo y de qué tamaño es el arsenal de armas que tiene el crimen organizado. ¿Quién gana con esto y a quién le beneficia? Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió acerca de los comentarios realizados por el gobierno de los Estados Unidos sobre lo ocurrido en Culiacán, en donde señaló que lo importante, además del tráfico de drogas, es el tráfico de armas. Nuestra política de seguridad, dijo, la definimos nosotros, como también ellos de manera soberana deciden sus políticas. A ellos les importa mucho lo del tráfico de drogas, a nosotros también, pero nos importa mucho el que no haya contrabando de armas. Estamos buscando con ellos que en este terreno se dé la cooperación y se está avanzando. Cabe mencionar que la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, también llamó al gobierno de Estados Unidos a frenar el tráfico de armas hacia México y reforzar los controles sobre la venta de fusiles de grueso calibre y de asalto al por mayor. Por ello, la diputada urgió a revisar los mecanismos que hoy mantienen el tráfico de armas como un negocio rentable y lucrativo. Por ello, no debemos de perder de vista este asunto, amigas y amigos, y ver quiénes están tratando los temas, quiénes están tratando el asunto de la violencia y qué énfasis se le está dando a la situación del tráfico de armas. Esto es algo que generalmente se oculta o pasa a un segundo plano. Generalmente vemos en los medios masivos de comunicación la nota roja, los ejecutados, el tema de la violencia, sin analizar el contexto histórico en el que esto se ha venido dando, se ha venido configurando, lo que se ha permitido, lo que se ha alimentado en materia de estas estrategias fallidas encabezadas por Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hay que ver que se inició la mal llamada guerra contra el narcotráfico en 2006 a la fecha, las células del crimen organizado no solo no han disminuido, sino se han incrementado de manera exponencial. Si ese no es un dato que nos habla del fracaso de las estrategias de los anteriores gobiernos, pues no sé qué es lo que podemos decir en la materia. Si se invirtió tanto dinero, tantos recursos y la fuerza, como algunos piden y claman rasgándose las vestiduras, la fuerza del Estado en contra del crimen organizado, pues ¿qué pasó? Las células se siguieron esparciendo, el crimen organizado siguió creciendo en poder económico, en armamento, en niveles de influencia en los distintos territorios a nivel nacional. Eso es lo que dejó este periodo neoliberal y la mal llamada guerra contra el narcotráfico, y contra eso es que se está luchando ahora en este momento. Bueno, pues amigas y amigos, cerramos este primer contenido relacionado con el tráfico de armas, hashtag no más armas, y continuamos con el segundo contenido del día de hoy, etiquetado con el hashtag contra las adicciones. Esta nota la retomamos del portal de noticias digital Nación 321, publicada el día de hoy y firmada precisamente por la redacción del portal. Toda la fuerza del Estado contra las adicciones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que toda la publicidad y tiempos oficiales del gobierno se pondrán a disposición por algún tiempo de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. He dado la instrucción que no vamos a transmitir durante algún tiempo mensajes sobre lo que estamos haciendo en el gobierno más que la campaña en contra de las adicciones. Eso es lo que se va a estar escuchando y viendo en radio y televisión y en los periódicos. Solo eso durante algún tiempo, por lo menos en lo que toca a los tiempos oficiales. El presidente remarcó que esta campaña tiene toda la fuerza del Estado para su difusión, debido a que el combate al consumo de drogas es fundamental para reducir la violencia en el país. Esto es un énfasis que no vimos en las estrategias anteriores, mientras que la estridencia del armamento, de los operativos, incluso simulados. Recordemos, por ejemplo, operativos en donde algunos pseudoperiodistas iban acompañando a las fuerzas federales y después resultaba que era un montaje televisivo, un mero espectáculo. Nunca vimos un énfasis con los gobiernos anteriores en materia de la prevención de adicciones, del rescate de los jóvenes a través de la generación de oportunidades de estudio, de empleo, de atención a los sectores más vulnerables de la población. Eso no lo vimos y eso ahora lo estamos viendo, además del tema de disminuir, de combatir el tráfico de armas, además del tema de la generación de oportunidades a los jóvenes y de la prevención de adicciones, así como la investigación a través de inteligencia financiera para ir congelando o confiscando los recursos que derivan del crimen organizado a estas organizaciones delincuenciales. El presidente remarcó que esta campaña tiene toda la fuerza del Estado porque es estratégica precisamente para combatir la violencia y rescatar a los jóvenes de las garras de la adicción. Nosotros no tenemos la responsabilidad, de informar, de transmitir mucha información. No solo es utilizar las medidas coercitivas para garantizar la paz, ni siquiera eso es lo más efectivo. Lo más efectivo siempre es prevenir y por eso esta campaña de orientación a los jóvenes. Vamos a dedicar todos los recursos, dijo el presidente. ¿Se acuerdan cómo decían antes para amenazar a opositores? Se decía, vamos a utilizar toda la fuerza de Estado, la razón de Estado. Pues así va a ser ahora todos los recursos del Estado, pero todos los instrumentos que tiene para atender a los jóvenes, para informarlos sobre este asunto, dijo el presidente. Si no detenemos el consumo, es muy difícil enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia y lo más grave, todo el daño que ocasiona. El presidente señaló que así como se informa una vez a la semana sobre el precio de las gasolinas en todo el país, el gobierno dedicará una de las conferencias matutinas para informar sobre la aplicación de la estrategia. Vamos a informar un día a la semana sobre este plan. Vamos a hablar sobre qué es el fentanilo, por qué se propagó su consumo, los efectos que produce, todo. Aquí tenemos que informarnos y capacitarnos bien todo, subrayó el gobierno. Presentó en julio la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones y ahora pues estará difundiendo ya las acciones concretas realizadas para prevenir, para salvaguardar a lo más importante que tiene un país, que son sus niños y sus jóvenes, y en este caso salvaguardarlos de las garras de la adicción y de caer en las garras también del crimen organizado. Y aquí este contenido rápidamente, amigas y amigos, quiero dedicarlo a la memoria de un joven que viene a mi mente, a quien tuve la oportunidad de acompañarle en una universidad, no voy a decir cuál, tampoco voy a decir su nombre, hace algunos años. Este joven lo conocí en una licenciatura en psicología donde yo estaba trabajando y lamentablemente me tocó ver un proceso en, en, en directo, el proceso tan terrible que genera el tema de las adicciones, de la droga, cómo poco a poco este joven fue perdiendo pues su vitalidad, sus ganas de vivir. Hicimos muchos esfuerzos para acompañarlo, pero lamentablemente la adicción es verdaderamente terrible. En alguna ocasión incluso lo vi intoxicado en clase. Me impresionó muchísimo ver la manera en la que su cuerpo, su expresión facial
estaba totalmente transformada, totalmente irreconocible. Y bueno, pues este joven en ese entonces de 22 años parecía ya una persona de 40 años, físicamente muy deteriorado, intelectualmente también. La verdad es que le perdí la pista y pues espero que haya salido adelante, pero lo cierto es que fue una experiencia muy significativa para mí de ver de manera directa cómo es que puede llegar la destrucción de una vida a través de las drogas. Es verdaderamente impresionante y por eso es muy, muy importante dialogar con los niños, con los jóvenes, estar atentos a su comportamiento, a su desempeño dentro y fuera de la escuela, en casa, promover hábitos saludables y la práctica del ejercicio, esparcimiento sano, el estudio, el trabajo, ponderar pues la importancia de una vida honesta, saludable y pues un modelo que permita el crecimiento, el desarrollo humano en todas sus dimensiones versus pues estos modelos que incluso lamentablemente en los medios masivos de comunicación se han ensalzado, la vida del delincuente, la vida alocada del adicto, que después se traduce en un mal ejemplo y un modelo totalmente negativo para los niños y los jóvenes, ¿no? Bueno, pues ahí dejo este breve testimonio y por otro lado, pues continuamos, amigas y amigos, con el siguiente contenido etiquetado el día de hoy, hashtag crecimiento estable. Y esta nota la recuperamos del portal de noticias del periódico La Jornada. Esta nota está publicada el día de hoy y está firmada por el periodista Israel Rodríguez. Esta nota se titula Se espera crecimiento para los meses próximos. México es un país sólido, fuerte, con buenas perspectivas y oportunidades para seguir creciendo y oportunidades para seguir desarrollando. En ese sentido, Carlos Jan González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, se pronunció al respecto en entrevista. Jan González, quien encabeza el segundo grupo financiero del país, Banorte, señala que este año se están replanteando las prioridades del gobierno federal y se espera ver crecimiento en los próximos 6 meses y el año que entra. Considera que el rescate de petróleos mexicanos es viable y afirma que va a generar oportunidades de inversión interesantes en las que Banorte habrá de participar junto a otros bancos del país y extranjeros. ¿Cuál es su visión para México a corto y mediano plazo? Le preguntaron en la entrevista. Estamos muy entusiasmados. Banorte acaba de reportar utilidades con un crecimiento del 26%. Banorte es un grupo mexicano que lleva más de 100 años en México y está comprometido con el país. ¿Cómo, a la pregunta cómo vamos a salir de los mexicanos del estancamiento económico? Dijo, veo muy aventurado llamarlo así. Fíjense, muy importante este pronunciamiento. México es un país que ha ido consolidándose y creciendo. Vamos en el primer año de un cambio de administración y es normal que haya una desaceleración en los primeros años de cualquier nuevo gobierno. Es un año en el que la nueva administración analiza sus proyectos, prioridades e inversiones. Es un año en el que no necesariamente se mantiene el ritmo de crecimiento que venía de años anteriores. Así, no me atrevería a llamarlo estancamiento, sino un año en el que se están replanteando las prioridades del gobierno federal y esperamos ver ese crecimiento en los próximos 6 meses y el año que entra. Banorte y la banca en general, ¿qué planes tienen? Le preguntaron. En México dijo, tenemos una oportunidad muy grande para la banca y en Banorte lo que estamos viendo es que todavía hay un bajo nivel de bancarización. Menos de la mitad de los mexicanos tienen cuenta, es decir, no solo el potencial, sino el compromiso de Banorte de poder seguir bancarizando al país y contribuir de esa manera al desarrollo y crecimiento de la nación. Es muy importante lo que estamos viendo en tecnología, nos permite agilizar la bancarización en el país, así las oportunidades y retos son amplias. Por otro lado, el reto de la banca y específicamente de Banorte es tener mayor inclusión, un compromiso importantísimo con la sociedad, es en lo que estamos trabajando de manera muy comprometida.
¿Cómo ve, pregunta el periodista, el desarrollo de infraestructura para los siguientes meses después de que el gobierno anunció inversiones por más de 485 mil millones de pesos y adelantar licitaciones para detonar el crecimiento del país? Dijo el entrevistado, México tiene un gran potencial en el desarrollo de infraestructura, debe de estar entre las 15 economías del mundo, sin embargo en infraestructura estamos por arriba del lugar 50 de 65, de acuerdo con lo publicado más reciente. Entonces, el compromiso y la necesidad de infraestructura en el país son importantísimos. En ese sentido, la banca es un jugador importante. Entendemos que no solo las necesidades, sino la manera en que podemos apoyar a gobiernos estatales, municipales y al federal a cumplir con la construcción de infraestructura es una de nuestras tareas, dijo. Vemos grandes oportunidades de participar. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Y por otro lado, en cuanto a el clima de los negocios, dijo el entrevistado, en el primer año de un gobierno nuevo, los proyectos van precisamente analizando las prioridades que marca el gobierno federal, analizando oportunidades que se van desprendiendo. Hemos escuchado decir a muchos empresarios que están comprometidos con México y que llevarán a cabo inversiones de acuerdo con las prioridades que vaya marcando el gobierno federal. Respecto al rescate de Pemex, dijo que por supuesto que el rescate a la paraestatal es viable, lo ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador, está enfocado sobre todo en incrementar la producción del petróleo, creo que tiene un plan concreto para alcanzarlo. Ya lo han ido anunciando el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha venido platicando el nuevo enfoque para reestructurar y el nuevo perfil de deuda que se está dando a Pemex. El secretario y su equipo han sabido aprovechar las posiciones que los mercados internacionales presentan. Así, por supuesto, que es viable. Además, creo que Pemex va a generar oportunidades de inversión y proyectos interesantes en los que estaremos participando, dijo. Y bueno, finalmente la economía está muy globalizada y México es un gran participante. Claro que hay retos, desafíos, pero México es un país sólido, fuerte, que cuenta con buenas perspectivas y oportunidades para seguir creciendo y participando en su desarrollo. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, contrario a las peroratas de los agoreros del caos y la hecatombe económica, una vez más los bancos mexicanos, los empresarios mexicanos alzan la mano, sacan la cara por la inversión en nuestro país y muestran su confianza en la actual política económica del gobierno federal. Lo ha dicho el presidente y lo comentábamos al inicio de la transmisión. Hay 4 motores básicos de la economía del país. El primero tiene que ver con la economía popular, que se ha activado ya, que se ha echado a andar a partir de los programas sociales y el estímulo a el consumo de los sectores menos favorecidos de la población. El segundo tiene que ver con la inversión extranjera, que ha llegado de manera extraordinaria como nunca a nuestro país en el primer año del gobierno actual. El tercer motor de la economía tiene que ver con los proyectos en infraestructura, a los cuales hace referencia también en la entrevista Carlos Jan González, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte, y que tiene que ver con los proyectos estratégicos como el aeropuerto, que ya inició su construcción, como la refinería en Dos Bocas, que también ya inició este proyecto, el caso del Tren Maya, que por cierto acaba de ganar un premio internacional en los Estados Unidos como uno de los proyectos más importantes de infraestructura, no solo en nuestro país, sino a nivel de la región en América Latina. Así que ese motor está echado a andar, y uno que está ralentizado, que está activándose y al que hace referencia también el entrevistado en esta nota, es el tema de la inversión nacional. Ya Carlos Slim ha levantado la mano y pues los bancos nacionales y extranjeros también están señalando, así como los empresarios nacionales, su confianza y su intención de invertir en el país. Ese sería el cuarto motor, que estarían ya echados a andar desde el primer año de gobierno, y con ello pues la expectativa de crecimiento, de desarrollo económico del 2% que ha planteado el presidente hacia los próximos 6 meses y su consolidación en el próximo año, en el 2020. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos,
esta nota, esta expectativa de crecimiento, buenas noticias para la economía de nuestro país. Finalmente, amigas y amigos, vamos cerrando los contenidos del día de hoy. Vamos al contenido etiquetado con el hashtag basta de parásitos y el hashtag revocación de mandato. Esta nota la retomamos del portal de noticias digital Expansión Política. Está firmada por la periodista Mariana León, corresponsal del medio, y la nota se titula Financiamiento a partidos y revocación de mandato avanzan en San Lázaro. Los diputados sacaron el dictamen de la ley para reducir en un 50% el financiamiento a partidos y también la iniciativa de la revocación de mandato. Estas son dos noticias muy importantes. Por un lado, se señala que se está buscando la manera de fortalecer los recursos destinados, por ejemplo, al tema de los hospitales, al tema de las escuelas, de infraestructura de estas instituciones públicas que brindan atención en salud y educativa a la población de nuestro país. Pues bueno, aquí hay una buena posibilidad de recuperar recursos para inyectarlos a este sector. También en la semana hubo toda una polémica porque se decía que los municipios mineros iban a ser los recursos de los municipios mineros iban a ser utilizados para la reconstrucción de escuelas, para la rehabilitación de la infraestructura del sistema educativo nacional, a lo cual muchos alcaldes, muchos presidentes municipales, sobre todo de la oposición, se manifestaron en contra, pero es que están acostumbrados a recibir los moches, a recibir dádivas y a hacer un mal uso de los recursos públicos. Al final estos recursos van a ser utilizados también para las escuelas de sus municipios, pero evidentemente quieren seguir tocando el presupuesto público sin mayor vigilancia y sin atender las verdaderas necesidades de la población. Ahí tienen el caso de la condonación millonaria de un presidente municipal en Querétaro que le perdonó el pago de predial, el adeudo de predial que tenía Diego Fernández de Ceballo, un adeudo millonario, no pagaba el predial de su rancho en aquella región del país y el alcalde panista pues le condonó el adeudo, pagó una cantidad verdaderamente miserable con respecto a lo que debía y después se queja esos alcaldes, esa oposición de que no tienen recursos. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos, financiamiento a partidos, recorte al 50% y revocación de mandato va. Con los votos de Morena y el partido Encuentro Social, la fracción mayoritaria de la Cámara de Diputados aprobó en fast track en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen para que los partidos reduzcan a la mitad el financiamiento público que reciben. Durante la misma sesión se avaló el dictamen aprobado por el Senado para la revocación de mandato. La discusión duró 15 minutos y no se propusieron cambios. En cuanto a la reducción a financiamiento a partidos, el dictamen de la ley para reducir en un 50% el financiamiento a los partidos políticos propuesto por el diputado Mario Delgado pasó con solo 3 votos de diferencia, ya que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México votaron en contra, pues claro, porque son algunos de los más afectados. Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, informó que el dictamen será discutido en el Pleno la próxima semana. Esta reforma prevé modificar el artículo 41 de la Constitución Política, que ahora señalará que el financiamiento para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5% del valor diario de la unidad de medida y actualización denominada UMA. La fórmula actualmente se calcula multiplicando el 65% del valor diario del UMA. Los partidos se las arreglaron para poner una fórmula en el pasado en la Constitución que pasara lo que pasara cada año les iban a asignar más recursos. Esto tiene que cambiar. La política no puede ser con base en el dispendio, el despilfarro de los recursos públicos, comentó el legislador de Morena, Mario Delgado. Cuestionado sobre el compromiso
de Morena de renunciar al 50% de su financiamiento, Mario Delgado dijo que independientemente de lo que haga el partido, el grupo parlamentario de Morena va a impulsar esta reducción del 50% al financiamiento de todos los partidos. No olvidemos que anteriormente Morena había puesto esta propuesta y había invitado al resto de los partidos a sumarse, pues los partidos no dieron una respuesta favorable en su mayoría y ahora lo que tenemos es que esta propuesta se convierte en una iniciativa de ley que habrá de discutirse. También avanza la revocación de mandato. Durante la sesión de la comisión se aprobó el dictamen que eventualmente o previamente había sido aprobado por el Senado para la revocación de mandato sin cambios a lo avalado en aquella instancia legislativa. Esta propuesta tuvo más apoyo ya que contó con 21 votos a favor, 3 votos en contra del PAN y 3 abstenciones. Esta figura legal busca que los ciudadanos puedan decidir si, después de 4 años, un presidente de la República o gobernador pueda continuar en el cargo. El dictamen original fue modificado en el Senado y ya no podrá ser el jefe del Ejecutivo ni el Congreso quienes soliciten la remoción en el cargo. Solo lo podrán hacer los ciudadanos a través del Instituto Nacional Electoral. Pues aquí lo tienen concretada una de las promesas de campaña más importantes del presidente de la República, que tiene que ver precisamente con devolverle al pueblo la posibilidad, la capacidad de ser quien decida sobre la continuidad de un mandatario a partir de la evaluación de su desempeño, de los resultados de su gobierno, incluso aunque no haya concluido el periodo de gobierno para el cual había sido electo. Y por otro lado, el tema de la reducción. ¿Ustedes prefieren que los partidos permanezcan con el presupuesto actual y con la dinámica de incremento anual de su presupuesto como ha venido siendo desde los sexenios anteriores, o prefieren que se les recorte el 50% de su presupuesto y sea destinado a la rehabilitación y construcción de nuevos hospitales, a la rehabilitación y construcción de escuelas, del mejoramiento de la infraestructura del sistema educativo nacional? ¿Ustedes qué prefieren, amigas y amigos? ¿Que los partidos permanezcan con sus prebendas o que finalmente, como se está planteando en esta iniciativa, se les recorte el 50% y se reasignen estos recursos a las necesidades más prioritarias de nuestro país? Esta iniciativa se va a estar discutiendo, ya se votó, pero se va a estar discutiendo ahora en el Senado la próxima semana, bueno, en el Pleno de la Cámara de Diputados, y después tendrá que ir al Senado durante las próximas semanas. Habrá que estar atentos a los debates en el canal del Congreso. Aquí estaremos comentando este asunto, desde luego, en próximas emisiones. Y también hay que participar en redes sociales a través de Twitter, decirles a los legisladores en sus cuentas de Twitter de cuál es nuestra postura, cuál es nuestra prioridad y si estamos de acuerdo o no con este recorte del 50% a los partidos y de que se asigne a las necesidades más apremiantes de la población, como es el tema de la salud y como es el tema, en este caso, de la educación. Pues, ¿ustedes qué opinan, amigas y amigos? Nos dice Ángeles Dávalos, que se recorte el 50% del presupuesto. Pues sí, no podemos estar más de acuerdo con ello. Finalmente, amigas y amigos, estamos cerrando la transmisión el día de hoy y vamos a el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, en este caso la agenda presidencial. El 23 de octubre se decía en conferencia de prensa: no apostamos a la violencia, a la guerra ni al exterminio, apostamos a la paz. Esto en consecuencia de los actos, de las acciones, los acontecimientos de la semana pasada en Culiacán, Sinaloa. El 23 de octubre también, en una ceremonia emotiva, se entregó a doña Rosario Ibarra de Piedra la medalla Belisario Domínguez. La recibieron sus hijas Claudia y Rosario, y una de ellas leyó un texto de su madre en el cual me encomienda encontrar a los desaparecidos. Aquí algunos de los fragmentos. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad y la ignominia. No quiero que mi lucha quede inconclusa. Dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me devuelvas, junto con la verdad,
eh, el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares, y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector. Mientras la vida me lo permita, seguiré en mi empeño hasta encontrarlos. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Esta mujer extraordinaria activista, quien fuera candidata a la presidencia de la República en 1988 y quien declinara después a favor de el candidato del Frente Progresista, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en aquella elección de Estado que culminó en un fraude y la imposición de Carlos Salinas de Gortari. Esta mujer que inició su lucha y su actividad política a raíz de la desaparición de su hijo en la década de los 60 como resultado de la guerra sucia por parte del Estado mexicano en contra de los opositores, los estudiantes, particularmente el movimiento del 68, pues ahora es galardonada con este premio, y ella encomienda al presidente el premio a cambio de encontrar a los desaparecidos y entregarles justicia a sus familiares. El 24 de octubre, en conferencia de prensa, se decía: transformar no es asunto de un solo hombre, es de todos y de todas las mexicanas y los mexicanos. 24 de octubre se compartía el resumen de la visita a los 80 hospitales rurales del IMSS Bienestar con Jorge Alcocer, secretario de Salud, de Zoe Robledo, director del IMSS, y de Luis Antonio Ramírez, director del ISSSTE, así como servidores del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. El 24 de octubre también se decía: este recorrido nos permitió recoger las demandas de la gente, médicos, personal de enfermería, para elaborar el Plan Nacional de Salud que se pondrá en práctica para garantizar a los mexicanos, de manera especial a los más pobres, el derecho constitucional a la salud. El 25 de octubre, el TEMEC se decía: el TEMEC será benéfico para la economía de los tres países firmantes, México, Estados Unidos y Canadá. El 26 de octubre se anunciaban las visitas en el caso de San Bernardo, en el municipio de Álamos, Sonora, y también en el caso de otro de los municipios en donde están asentados los mayos, grupos representativos de los pueblos mayos, grupos representativos del norte de México, aunque por la discriminación y el racismo están como otras etnias perdiendo sus costumbres, tradiciones y lenguas, es imprescindible fortalecer su grandeza cultural, decía el presidente de la República, y lo veíamos ahí en eventos culturales con danzas de los grupos originarios en el marco de sus giras por el estado de Sonora. El 27 de octubre se hacía diálogo en Potam, Sonora, con pueblos y autoridades yaquis, con el compromiso de trabajar juntos por la justicia. El 27 de octubre, diálogo con pueblos indígenas, también desde Hermosillo, Sonora. El 27 de octubre también decía el presidente: es admirable cómo, a pesar de la marginación y la pobreza, los pueblos indígenas resisten por su cultura y su dignidad. Los seris son un vivo ejemplo de esa profunda realidad. El 28 de octubre se decía: queremos que la democracia se convierta en una práctica cotidiana, en un hábito, en el marco de la conferencia de prensa matutina. El 28 de octubre se felicitó por teléfono a los presidentes electos de Argentina, Alberto Fernández, y Evo Morales de Bolivia, quienes triunfaron en elecciones libres y democráticas en sus respectivos países. ¡Viva la patria grande! El día de ayer se decía: les comparto una conversación espontánea con el historiador Enrique Semo en la inauguración de la sala de juntas Daniel Cabrera y los Olvidados. Finalmente, el día de hoy, en conferencia de prensa, se dijo: todos somos protagonistas del cambio, y ahí la responsabilidad, amigas y amigos, que tenemos todos, el compromiso que tenemos todas y todos con el cambio desde lo más inmediato de nuestra incidencia en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros centros de trabajo, en todos los ámbitos sociales en los que nos desenvolvemos. Tenemos la responsabilidad de participar en este cambio, en esta profunda transformación que se está impulsando desde el año pasado y que
apunta a ser uno de los momentos históricos más importantes de nuestro país para generar las condiciones que permitan una patria más justa, una patria más incluyente, una patria más equitativa para todos y para todas y todos sus hijos e hijas, los mexicanos. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy, no sin antes mandar los saludos correspondientes a quienes nos regalaron el amable favor de su presencia. Por supuesto, destacar pues la participación de quienes nos acompañan constantemente en todas las transmisiones. Luz Arendi Alcántara, Mariana Clorine, Lorena Torrijos, muchos saludos. Nayeli García Castro, May R. Jiménez, Clara Cruz Fernández, Cindy Walk, José Luis Contreras, Banner Retana Vaz, María Bonita, Enrique Enríquez Ibarra, maestro, Patricia Guzmán, Moni Tusi Jackson, Ángeles Dávalos, Saraí Vargas, Brenda Mayor, Lilia Buenrostro, Gabriela Mars, Franquita Franco, Carla García, Luz Arendi Alcántara nuevamente. Se repiten aquí algunos, pero bueno, saludamos y agradecemos la presencia. Es que son las notificaciones que fueron apareciendo en el transcurso de la transmisión. Pues muy buenas noches a todos. María Bonita, gracias por acompañarnos, gracias por regalarnos, como siempre, el amable favor de su presencia. Tenemos aquí, vamos a ver quién más que no hayamos mencionado: Gabriela Mars, Carla García, Lorena Torrijos, Nayeli García Castro, Mayer R. Jiménez, bien, y creo que ya son, porque estos ya están repitiendo: Moni Tusi Jackson, Raquel Santana, a ver, vamos a ver quién más andaba por ahí, que creo que ya son todos porque se repiten las notificaciones. Bueno, pues amigas, amigos, muchas gracias por su presencia. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 60 ya, hoy 29 de octubre del 2019. Son ya las 11 de la noche. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo en YouTube. Compartan los videos, denle like para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Suscríbanse, ahí dejamos el link en la publicación inicial del video para que poco a poco formemos una comunidad más amplia. El próximo lunes les invitamos a acompañar a Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional en punto de las 9 de la noche y nosotros nos volvemos a ver el próximo martes a las 10 de la noche. Por mi parte es todo. Les agradezco, muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.